En este tema vamos a ver lo que son algunas aplicaciones de las derivadas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 8 puntos, ¿no? Teorema de valor medio, teorema de Rolle, regla de Hospital, fórmula de Taylor, la diferencial, máximos y mínimos, puntos críticos, aplicación a gráficas de funciones, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando de esta forma, vamos a ir viendo punto por punto, ¿ya? Entonces, uno de los temas, puntos sobresalientes va a ser el máximos y mínimos. Implícitamente va a estar la diferencial, ¿sí? Puntos críticos, ¿no? Entonces, iniciaremos con el primer punto. Teorema de valor medio. En cálculo diferencial, ¿no? Ahora, fíjense, ¿por qué se le conoce como cálculo diferencial? Entonces acá ya aparece esa palabra diferencial, ¿no? Diferencial se refiere a la derivada, ¿ya? Hay otra palabra, cálculo integral, dicen, ¿no ve? Entonces, integrales, ¿no? De ahí viene cálculo diferencial y ese nombre, ¿no? De las derivadas. El teorema de valor medio, ¿no? O conocido como teorema de Lagrange, ¿sí? Teorema de los incrementos finitos, ¿no? Teorema de Bonnet-Lagrange, ¿no? O teorema de punto medio, ¿no? En este caso, lo que nos va a dar es la fórmula y un intervalo nos va a dar acá, ¿no? Entonces acá vamos iniciando. Teorema de valor medio afirma que si una función es continua en un intervalo cerrado, esto ya conocemos, ¿no? En un intervalo cerrado A y B, y derivable en su interior, en el intervalo abierto A y B, entonces debe existir al menos un punto C de A y B, en el que la tangente sea paralela a la cuerda, dice. La cuerda, en este caso, es la recta secante para nosotros, ¿sí? Cuando hemos definido la derivada, ¿sí? Es esta, ¿no? Acá tenemos, pasa por 2 puntos a la curva, será la recta secante, y lo que pasa por un punto, que sería acá, es la recta tangente, ¿no? Tangente, esta es la recta secante, ¿no? O conocido como cuerda también dice, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto, dice, solamente es verificar, ¿no? No tenemos que hacer otra cosa. Entonces, la fórmula es esta, mira. La primera derivada o la derivada en el punto C, ¿sí? En el punto C, dice que es igual a f de B menos el f de A sobre B menos A. Entonces, acá no está entrando la derivada, ¿no? Solamente tenemos que reemplazar a la función con su valor, con el punto que nos está dando acá, A y B. Y simplemente vamos a derivar para la C, en este caso, ¿no? A ver, veremos en el ejemplo. Acá está, mira, demostrar que el f de x vale x al cuadrado menos 4, ¿no? En un intervalo cerrado menos 1 y 3. Existe un punto C en ese intervalo abierto, ¿no? Que pertenece a este punto, tal que la derivada en el punto C tiene la misma pendiente de la recta que pasa por el punto menos 1, f de menos 1 y 3, el f de 3. Este es un problema en donde se debe usar el teorema de valor medio e intermedio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Primeramente debemos encontrar lo que es el f de A y el f de B, ¿sí? Entonces acá estamos con encontrado el f de A, acá el f de B, ¿sí? Acá yo tengo lo que es el intervalo, que está A y B, ¿sí? Intervalo A y B. Intervalo A menos 1, que está acá menos 1, el B, que está acá, el 3, ¿no? Entonces, reemplazamos a la función con su valor, ¿no? Menos 1, acá menos 1 al cuadrado, menos 4, me va a dar menos 3, ¿sí? Entonces, como ya tengo el primer punto, acá me está dando que es menos 1,
encontramos el segundo punto. No nos olvidemos que el f de x es igual a la y, ¿no? ¿Sí? Esto, ¿no? Entonces acá es el punto x y el punto y. ¿Sí? Lo propio acá para el f de b, ¿no? Encontramos, reemplazamos con su valor y encontramos el valor 5. Entonces acá ya tenemos otro punto, ¿no? Que es el 3 y el 5. El 3, el menos 3 y el 5 son puntos nuevos que estamos encontrando, ¿no? A partir de puntos A y B, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos acá dos puntos. Una vez encontrados esos dos puntos, acá lo que debemos hacer, me dice que haya la primera derivada de la función. La primera derivada de esta función es 2x nada más, ¿verdad? Mira, acá 2x. Derivada de 4 es, es, es 0, ¿no? Entonces acá por eso me aparece acá simplemente 2x. Además, sabemos que la primera derivada igual es a la pendiente, ¿sí? A la m. Y como no tengo acá el x, no me dice, ¿no? Según la fórmula, lo que me está diciendo, el punto C, tienes que, bueno, respecto al punto C tenemos que hallar la derivada, ¿no? Entonces, como no tengo el x en este caso, ¿sí? Voy a intercambiar, ¿no? Lo que es el x a la c, ¿sí? Entonces, en vez de la x, yo voy a anotar lo que es la c, de esta forma, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo la primera derivada, o sea, el f de c ya tengo, ¿no? F derivada de c, ¿sí? Ya tengo lo que necesito para aplicar la fórmula. Una vez ya encontrado, aplicaremos la fórmula, no es la fórmula, mira, fíjense acá, ¿sí? En este caso, el f de b, dice, ¿no? F de b es f de 3 menos f de a, 5, dice, ¿no? Acá están esos resultados, ¿no? ¿Sí? Menos 3 menos, bueno, los segundos, ¿no? Estos son ahorita. Menos 3 y el 5. Dice f de b, ¿no? F de b, ¿cuánto hemos encontrado? Acá está, 5. Sí, acá está ese 5, sería esto, ¿no? Menos, dice, ¿no? El f de a. El f de a, ¿cuánto hemos encontrado? Menos 3. Acá está ese menos 3. Tienen que mantener acá el signo de la fórmula, este signo, y el valor numérico entre paréntesis tiene que mantener de esta forma el signo, ¿no? Entonces, menos por menos va a ser más, ¿no? 5 más 3 va a ser 8. Acá abajo lo propio, ¿no? 3 menos menos 1. Paréntesis tiene que manejar, ¿no? ¿Sí? 8 y 2 sale acá, de la fórmula. Ahora, ya hemos encontrado lo que es el f de c, ¿sí? El f de c, que vale 2. Ahora, vamos a volver acá, mira. El f de c está acá, ¿sí? El f de c está acá. Este sería el f de c, ¿sí? 2c. Es igual a 2, dice, ¿no ve? Ahora, ¿este 2 de dónde viene? ¿Sí? Este 2, valor 2, viene de esta fórmula. ¿Sí? Reemplazando los valores, de ahí hemos encontrado este 2. El f de derivada de c está acá arriba, es 2x, pero ya hemos escrito en función de la c, que es 2c. ¿Sí? De eso no hay problema. Ahora, acá simplemente estamos aplicando, ¿no? El f de c, es decir, esta, acá arriba voy a anotar, el f de c vale 2c. 2c es igual a toda esta expresión, ¿no? Que está en el segundo miembro, vale 2. Es decir, esta, ¿no? Esto vale y esto vale eso. O sea, todo eso. Ahora, fíjense acá, ¿no? Despejar la c, no es acá, ¿no? Despejamos la c, va a ser 2 sobre 2. Va a ser 1. La c va a ser 1. ¿Sí? Ahora, ya hemos encontrado la C que está acá abajo, ¿sí? Acá está. El 1 pertenece a este intervalo, o sea, podemos preguntar, ¿no? No, eso nos dice. Ahora, hasta acá tenemos, mira, fíjense, ¿no? Esta sería la X, ¿no? Pero este menos, ¿desde dónde ha salido? ¿No? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Sí?
Y ese menos 3 hemos encontrado de aquí, de la ecuación original. ¿Sí? El f del c es 1 en este caso. Mira, f de c vamos a reemplazar de esta forma. 1 sería, ¿no ve? Entonces acá va a ser 1 al cuadrado menos 4. ¿Sí? 1 al cuadrado menos 4. De acá 1 menos 4 va a ser menos 3. Ah, entonces este valor, ¿qué sería esto? ¿No? Entonces ya tengo otro punto. 1 menos 3. Es el punto medio, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. El C vale 1. Ahora, vamos a la gráfica. El punto A que hemos encontrado era menos 1 menos 3, que sería esto, ¿no? Punto A, que está acá. ¿Sí? Menos 1 menos 3 está aquí. El otro punto B, que sería el 3, 5, ¿no? Acá está el 3 y el 5. Este punto. Ya, estos dos puntos que hemos encontrado, y eso es la recta cuerda, dice, ¿no? Entonces, para nosotros es la recta secante. ¿Sí? Ahora, el último punto que hemos encontrado con el valor de la C, acá tengo la C, hemos encontrado otro punto más, ¿no? 1 menos 3. Es el punto medio, sería en este caso 1 menos 3, que es este punto. Y este punto es igual a la pendiente, ¿sí? Acá está, la primera derivada. Entonces, en resumen, ¿no? Entre el menos 1, ¿sí? El menos 1 y entre el 3, ¿no? Esto es el intervalo A, es el intervalo B, existe un punto medio llamado punto C. Está en el medio este 1, ¿no? Había sido 1. ¿Sí? Está en el medio. ¿Sí? La medida es la misma. ¿Sí? En este caso tengo 1, 2, en este caso 1, 2, ¿no? Ambos. Es el punto medio. ¿Ya? Eso. Nada más es verificar de esa forma, encontrando el punto medio. Ahora, si no hubiera punto medio, entonces decimos que no se aplica el teorema de valor medio, ¿no? No cumple, nada más, ¿no? La respuesta sería esa, ¿no? Pero en este caso estamos viendo de esa forma. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Es otra función también, ¿no? Con esto vamos a aclarar un poco más, ¿no? Dada la función, esta función es menos x al cuadrado dividido entre 4 más x más 4. Bueno, en este caso sería esto, ¿no? Menos, está de esta forma, ¿no? Más x más 4, ¿no? Escribimos de esta forma, ¿por qué? Vamos a confundir. Ya, eso es. En el intervalo A y B sería esto, ¿no? Cerrado, menos 2 a 4. Entonces eso ya podemos ubicar directamente a sus puntos. Acá está menos 2 y acá está el 4. Entre esos dos puntos tenemos que encontrar un punto medio, dice, ¿no? En este caso es 1, a ver, veremos, ¿no? El primer paso que se hace es lo siguiente, ¿no? El f de A, ¿no? Luego es el f de B, ¿sí? Esos dos puntos. Entonces reemplazamos con su valor de este intervalo, ¿no? A vale menos 2. Entonces reemplazamos con este valor menos 2 acá. Menos 2 al cuadrado, todo eso me va a dar acá un valor 1. Como ya es conocido es el punto A, el menos 2, el otro punto va a ser el 1. ¿Sí? El otro punto. Entonces acá ya tengo el punto A, por decir, vamos a asignarlo eso. Con el f de b, lo mismo, acá reemplazamos con 4. ¿Sí? Y acá lo propio voy a tener acá tenemos 4, ¿no? Es el punto B, 4,4. ¿Sí? Solamente estamos encontrando esos puntos. El segundo paso es encontrar la derivada, ¿no? La primera derivada de esa función. Entonces, la derivada de x al cuadrado va a ser 2x sobre 4, ¿no? Directo. ¿Sí? Derivada de x va a ser 1. Derivada de 4 es 0. Entonces, simplemente la primera derivada va a ser esta. Y ese mismo es para mí lo que es la pendiente. ¿Sí? Pendiente es igual a f. Ahora, en función de la c tenemos que escribir, ¿no? Porque eso me pide la fórmula, ¿no? En vez de x, yo voy a asignar lo que es la c. Es lo mismo la función, ¿no? Ya tengo lo que es la f de c, la derivada que sería todo esto.
¿sí? Una vez hecho eso, esta es la fórmula general, ¿no? Esta es la fórmula general que estamos manejando. Esta es la fórmula. Necesito lo que es la f de c, dice, un valor numérico. Ya tenemos, bueno, la función, pero no tenemos el valor numérico todavía, ¿no? Entonces, la otra parte es calcular lo que está en el segundo miembro, ¿no? Lo que es el f de b menos f de a, b menos a, que sería esto, ¿no? F de 4 menos f de menos 2, b menos a, ¿no? B va a ser 4 menos 2. Entonces acá me voy a encontrar, y haciendo las operaciones, un medio. Este un medio simplemente es la operación de todo esto, ¿no? Desde la segunda, el segundo miembro sería, ¿no? ¿Sí? Un medio. Y tenemos el f de c vale todo esto. Entonces tenemos que comparar acá, ¿no? F de c es igual a f de b menos a, o sea, todo esto, ¿no? Estamos aplicando la fórmula acá. Fíjense acá, ¿no? O sea, el f de c vale todo esto. Sí, acá está el f de c. Iguales, ¿no? F de b menos f de a sobre b menos a, que sería, haciendo los operaciones, me da un medio que está acá. Entonces ya tengo acá para despejar lo que es la c. ¿Sí? Entonces más uno que está sumando pasa al otro a la restar. ¿Sí? Hacemos las operaciones, acá tengo lo que es el menos c y menos 1. Recordemos que acá aplicamos lo que es el multiplicamos por menos 1, se vuelve positivo. Entonces la c vale 1. ¿Sí? Entonces yo tengo el primer punto ya tengo acá. Sería esto, ¿no? O sea, este 1 es esto. ¿Sí? Lo que me falta es esto, ¿no? Pero si en el anterior caso no, en el anterior ejemplo no había, bueno, esa diferencia, mira, fíjense acá. Acá yo tenía menos 3, ¿no? Pero este menos 3 también habíamos encontrado en el FDA, ¿no? Había una confusión de dónde viene. Ahora, en este caso ya está claro, ¿no? En acá, los puntos que tenemos anteriores, no tenemos acá menos 2, 1, 4, 4, ¿no? ¿Sí? No hay tampoco el punto 1, ¿no? Este punto 1, recién estamos encontrando con la C. Ahora, ¿sabemos cómo vamos a encontrar esto? Reemplazando a la función original, ¿no? La función original, ¿cuál es? Entonces, en vez de x, intercambiamos nosotros acá, ¿no ve? En vez de x. Entonces, c voy a utilizar acá. C es igual a, no es derivada, ¿no? 1, c es 1 acá, ¿no? O sea, esta c viene acá. Entonces, reemplazamos a la función, ¿no? Cuadrado 4 más 1 sería 9, más 4. ¿Está bien? 4 más 1, 5 veces, ¿no? Un cuarto. Entonces, es decir, acá 5 menos un cuarto, ¿no? Acá nos va a salir, pues acá 4. 4 dividido entre 1, 4. 20, ¿no? Menos 1, ¿no? Entonces va a ser acá 19 sobre 4. Y eso me va a dar 4,75, ¿verdad? De ahí viene este punto, 4,75 en decimales. ¿Ya? Entonces, hay que ubicar en la gráfica, ¿no? O sea, en el X yo tengo 1 y esto va a ser la Y, 4,75. En el X yo tengo 1, que está acá. En la Y yo tengo 4,75, está por acá, ¿no? 4,75. Y ese punto es esto, ¿no? 1,4,75. Entonces, este es el punto medio, ¿no? Existe un punto medio. Y es la pendiente también eso, ¿no? Que pasa por ese punto. ¿Sí? En este caso es verificar nomás, ¿no? No estamos haciendo otra cosa, ¿no? Verificamos. Ahora, si no cumple la condición, entonces decimos que no cumple, no se aplica lo que es eh, el teorema de valor medio. ¿Está bien? Listo. Eso es por un lado. Este es un poquito amplio. Estamos utilizando. Pasaremos al siguiente punto, que es teorema de Rolle. ¿Sí? Acá es similar, ¿no? Si la función f es continua en el intervalo cerrado a y b y derivable en el intervalo abierto, ¿no?
Entonces, la condición que debe cumplir acá en este punto es lo siguiente, fíjense acá, ¿no? F de A tiene que ser igual a F de B, también tiene que ser igual a cero. Entonces, es decir, ¿no? F de A me tiene que dar cero. De esa forma, eso me está diciendo acá. Esta condición debe cumplir, dice. ¿Sí? Entonces, si f de x es igual a cero, en un caso trivial, ¿no? Donde se puede tomar cualquier valor de A entre A y B, sí, bueno, cuando aparece es igual a cero, ¿no? Cuando el f de x, ¿no? Es mayor a cero, ¿sí? Es mayor a cero, C es el punto mínimo, dice. ¿Sí? En el otro caso, en el caso contrario, ¿no? F de x es menor a cero, entonces va a ser el punto C el máximo. Ya en ese intervalo, dice, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esto un poco más adelante, ¿no? Y cuándo es su máximo y cuándo es su mínimo la función, ¿sí? Entonces acá tenemos una gráfica, ¿no? En esta gráfica es el punto C sería el máximo, ¿sí? La otra opción sería esta, ¿no? Por decir acá abajo, punto mínimo, el punto más bajo de la función, ¿no? A esto se llama máximo y mínimo, ¿está bien? A ver, verificaremos acá, mira, dice así, ¿no? Verificar el cumplimiento del teorema de Rolle. Acá me está dando una función, ¿sí? Una función parabólica. Y además me está dando un intervalo, ¿no? 1, esto mismo yo puedo escribir de esta forma. Intervalo cerrado, ¿no? A y B. Entonces la función es evidentemente continua. Claro, es continua. No hay una asíntota, no hay restricciones, por eso es continua. Y es derivable en este punto, ¿no? Si x es igual a 1, o sea, el primer punto estamos aplicando, ¿no? ¿Sí? O es lo mismo que es el f de a, ¿no? Acá sería lo que es el f de a, ¿sí? Entonces reemplazamos con ese valor, ¿no? Con su valor, ¿no? 1 menos 1 al cuadrado, eso, ¿no? ¿Sí? Más 6 por 1 vale 0. Listo. El otro sería el f de b, ¿no? X5, el f de b, porque la b es 5. 5 reemplazamos acá, me da 0. Por lo tanto, eso, ¿no? Existirá c tal que la primera derivada es igual a derivada de 0 también, dice, ¿no? Entonces la función, al principio la fórmula decía, ¿no? El f de a es igual a f de b es igual a 0. En este caso, fíjense acá, el f de a vale 0, f de b vale 0, es igual a 0. ¿Cumple? Sí cumple. Es la condición que debe cumplir. Ahora, acá si o en uno de estos me saldría otro valor, entonces le digo que no cumple el teorema de Joule en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que hallar la primera derivada como en el anterior caso, ¿no? La primera derivada de la función, acá está, ¿no? Donde está menos x al cuadrado, ¿no? Entonces, menos 2x más 6, ¿sí? Todos igualamos a 0. Entonces, acá despejamos lo que es la x, ¿no? X, vamos a despejar acá, esto se ve al otro lado con negativo, 6 dividido entre 2, va a ser 3. Y este x3 va a ser el punto C. ¿Está bien? ¿No? Similar a la anterior, porque a este ya un poquitito más reducido, ¿no? Sí, ya está un poquito reducido. ¿Y por qué? Por esta condición, ¿no? Acá simplemente debe cumplir esto, ¿no? Ya, una vez encontrado el C, el E o el X, también es el mismo C, tenemos que reemplazar acá la función original, ¿no? Esta es la función original, ¿no? Ya, función original. Con este valor 3, ¿no? Porque no tenemos otro valor acá arriba, entonces utilizamos este valor 3, ¿no? Entonces menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 5 nos da un 4, ¿sí? Entonces acá yo tengo otro punto, ¿no? El primer punto que sería el x3, ¿no? Y el otro y va a ser 4, ¿sí? Y el intervalo sería esta, mira, acá está el primer intervalo A, que sería esta, intervalo B, y hay un punto medio, hemos dicho acá, ¿no? Que sería
el 3 y 4. Este punto, 3 y 4. ¿Sí? Ya hemos encontrado el punto medio. Entonces, teorema de Rolle se puede verificar esto, ¿no? Y por ese punto pasa la recta tangente y además es paralela al eje de las X. ¿Sí? La recta. ¿Sí? Este es un poco ya más sencillo, ¿no? Bueno, esos son los dos puntos que estamos verificando acá, teorema de Rolle y el teorema de valor medio, ¿ya? Y luego tenemos un teorema más, ¿no? Que dice teorema de valor medio generalizado, ¿sí? Entonces acá trabajamos con dos funciones en este caso, ¿no? Función f de x y la g de x, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Esta es similar a la anterior que hemos aplicado, f de b menos f de a. ¿Sí? Y acá abajo teníamos lo que es la b menos a, nada más, ¿no? Pero en este caso ya otra función. ¿Sí? Otra función aparece, dos funciones. Ahora, la condición es esta, fíjense acá, ¿no? El g de b tiene que ser diferente que g de a, dice. Además, la derivada de g derivada de g en el punto c, en el punto medio, tiene que ser diferente de cero, ¿no? Estas son las tres condiciones que debe cumplir. ¿Qué pasa si uno de estos va a ser cero, digamos, ¿no? O iguales, ¿no? G de B es igual a G de A. ¿Qué va a pasar, no? Si G de B es 2, también va a ser igual a G de A, ¿no? 2 menos 2 va a ser división entre cero, vamos a tener, ¿no? Por eso se toman estas restricciones, ¿sí? Para evitar división entre cero. ¿Está bien? Es la fórmula general y sus condiciones hasta acá. Ahora, veremos acá, ¿no? Si f de x es x al cuadrado menos 2x más 3 y la g de x es x al cubo menos 7x al cuadrado más 20x menos 5, verificar el teorema de Cauchy en intervalo 1 y 4. Esto sería A y B. ¿Sí? Intervalo A y B. Entonces, acá se lee el el f de A sería esto, ¿verdad? ¿No? F de A. Entonces el f de B sería el f de, bueno, en este caso ya no es f, g de A y g de B. ¿Sí? Esos puntos, ¿no? Entonces, el f de A nos reemplazamos con su valor que es 1. Acá me está dando el intervalo, mira. A vale 1, entonces reemplazamos con 1. 1 me da 2, está bien. Con el 4, con el B, 11, dice. Listo. Ahora también lo propio hacemos con el g de A. Reemplazamos a la función g de x en este caso, ¿no? Pues acá 1 al cubo, todo eso me da 9. Y el otro, en el punto 4, me da 27. ¿Sí? Ya hemos encontrado los g de A y g de B, y f de A y f de B. Una vez hecho eso, acá comparamos, ¿no? Verificamos si g de B no es igual a g de A. Entonces, g de B, ¿dónde está? Está acá. ¿Sí? A ver. G de B, dice, ¿no? G de B tiene que ser diferente que de g de A. ¿No? G de B, ¿cuánto es acá? 27. ¿Es distinto que 9? Sí. Además me dice que la derivada, ¿no? Derivada, tiene que ser diferente de ser en el punto C. Dice, eso falta verificarlo. Entonces para eso vamos a aplicar la derivada. Entonces acá lo hemos copiado esto. Mira, acá ya tenemos los valores. Acá, hasta acá lo hemos traído del otro lado. Entonces hay que derivar, ¿no? Ambas funciones vamos a derivar, ¿no? El f de x era x al cuadrado menos 2x. Entonces su derivada va a ser 2x menos 2. El g de x es x al cubo, 7x al cuadrado, ¿no? Entonces 3x al cuadrado menos 14x más 20, ¿no? Ya hemos derivado. Ahora, acá hay que verificar, me dicen, ¿no? Vamos a verificar eso todavía. ¿En dónde estamos? A ver. El punto C, acá estamos trabajando con C. Sí, no puedo verificar aquí todavía lo que es la G de C, ¿verdad? ¿No? Esto tiene que ser diferente. Esto falta verificar. ¿Ya? ¿Por qué no puedo? Porque no tengo el punto C.
Por eso no puedo verificar ahorita. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? F de B menos F de A, ya tenemos los valores, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es reemplazarlo. Mira. F de B sería el 11, ¿sí? Acá está. 11 menos el F de A, que es 2, ¿está bien? Lo propio el G, ¿no? G de B, que es 27, y G de A, que es 9. Está, ¿no? 9. Ya, una vez hecho eso, acá yo tengo bueno, hacemos las operaciones, acá 9 sobre 18. Finalmente, un poco simplificando, ya me da un medio. Ya tengo el valor de segundo miembro, ¿sí? Sería esta. Me falta el valor del primer miembro. Hasta acá ya está bien. Ahora, lo que necesitamos acá, ¿no? Lo que hemos hecho es lo siguiente. La derivada, nosotros hemos cambiado lo que es la X asignado, la C. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos las derivadas, lo voy a cambiar acá. En vez de la X, estoy cambiando por la letra C. ¿Sí? Es lo mismo que esta es la derivada, ¿no? 2x menos 2, acá 2c menos 2. 3x al cuadrado, ¿no? 3c al cuadrado menos 14c más 20, ¿no? Hemos hecho un intercambio. ¿Está bien? Ahora yo voy a operar con, voy a reemplazar, ¿no? La derivada. Según la fórmula, dice que está, acá está la fórmula general, es esta. Esta es la fórmula general. La segunda parte ya tenemos, hemos encontrado acá, que es un medio. Me falta la primera. Entonces acá dice, ¿no? Primera derivada de f de c, que sería esta, y divide entre g derivada de c. Son estas dos, ¿no? Estas dos funciones. La primera derivada, que es 2c menos 2 sobre 13 al cuadrado menos 14 c más 20, ¿no? Todo eso igualamos a un medio. O sea, esta es la fórmula general, ahorita estamos viendo. ¿Sí? Entonces, una vez hecho eso, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Sí? Vamos a multiplicarlo acá, ¿no? Este 2 se va a ir a este lado y todo esto se va a venir, o sea, en forma cruzada está multiplicándose acá. ¿Sí? Entonces acá, ¿no? 2 por 2 va a ser 4c menos 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces 1 por todo esto sigue siendo el mismo, ¿sí? Y hemos vuelto de forma lineal a esta, ya no en fracciones, ¿no? Ya, una vez hecho eso, ya nosotros ya ordenamos un poquito acá, ¿no? 4c menos 4, igualamos a 0, ¿no? Traemos todo esto al otro lado con positivo, con negativo, negativo, con positivo, ¿no? ¿Sí? Igualamos a 0 hasta acá, o sea, todo esto está igualado a 0. Una vez hecho eso, acá podemos agrupar, ¿no? 14c con este 4c, podemos agruparlo. Las constantes con este constante, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué voy a tener, no? 3c al cuadrado más 18c menos 24 igual a 0. ¿Sí? Entonces, acá hay otra forma, ¿no? Bueno, podemos aplicar lo que es la fórmula cuadrática, ¿no? La fórmula general, ¿sí? O, bueno, vamos a tener que aplicar eso, ¿no? Un poquito para evitarnos eso, ¿qué es lo que se puede hacer también, ¿no? Dividimos entre el menos 3 para que obtengamos, por ejemplo, acá ya hemos dividido a toditos. Yo tengo de esta forma la ecuación cuadrática. ¿Sí? Si al cuadrado menos 6. ¿Por qué lo estoy dividiendo acá por menos c? Porque recordemos que a veces nos debemos, bueno, debemos evitar el signo en la x, hemos dicho, ¿no? Entonces el primer x sería esto. Por eso se vuelve positivo acá. ¿Está bien? Listo. Entonces, por fórmula general, la ecuación cuadrática siempre vamos a aplicar acá, ¿no? Sí, por fórmula general. Tenemos dos valores, ¿no? Un valor que es C1 y el otro valor C2. Podemos aplicar acá, a ver, la ecuación cuadrática sería, a ver, vamos a aplicar para la C. Esto es A, B, C, ¿no? ¿Está bien? Sería menos B, ¿no? Menos 6 sería esto, ¿no ve? Más menos raíz cuadrada de P menos 6 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces A. Su coeficiente A sería 1, ¿sí? Más 8 sería, ¿no? La C sería 8 acá, ¿no? 2 veces A, 2 por 1 sería, ¿no? Esa es la fórmula de la ecuación cuadrática, ¿no?
Ya. Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, tenemos un valor de C1 va a ser 4 y el C2 va a ser 2. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos valores, tenemos que verificar, ¿no?, si pertenecen en el intervalo, en ese intervalo, ¿no?, estos valores. Recordemos que el intervalo es entre, ¿dónde estamos? 1 y 4, dice, ¿no? El intervalo, vamos a poner acá, el intervalo es 1 y 4. ¿Ya? Necesariamente tiene que estar en el punto abierto, dice, ¿no? Según nuestra regla, acá está, mira, la C, tal que pertenezca, acá fíjense, abierto, no es cerrado, abierto. Ah, entonces, el primer valor es 4, ahí está, 4 está acá. El segundo valor es 2, entonces estaría por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 4, en este caso, tiene que ser abierto, pero en este caso está a punto cerrado. Por eso este 4 no se toma en cuenta. C1 no pertenece al intervalo abierto, ¿sí? No pertenece al intervalo abierto. Entonces descartamos el 4. Simplemente nos quedamos con el 2. El 2 sí pertenece, ¿no? ¿Está bien? Intervalo abierto. Entonces, una vez encontrado el C2, con este valor reemplazamos a la función G de 0, ¿no? Acá arriba está. Esto todavía no hemos verificado, hemos dicho, ¿no? Reemplazamos a esa, con este valor 2 que hemos encontrado a la segunda función, ¿no? Y en esa función me está dando menos 4. Y verificamos, ¿no? Menos 4 es diferente de 0. Es decir, ¿no?, la primera derivada de esto estamos haciendo acá, ¿no? Menos 4 es distinto de 0, sí. Entonces, cumple hasta ahí con las tres condiciones. ¿Sí? Nada más y nada menos que es eso, ¿no? Verificar. En este caso solamente es verificar, ¿no? ¿Ya? Solamente se van aplicando las fórmulas, ¿no? Hasta aquí estamos viendo los 3 puntos en este caso, ¿no? Bueno, esto ya es una aplicación de la derivada, ¿no? Bueno, la mayoría se ha adelantado, ¿no? Cuando han hecho la práctica o el examen, me han aplicado esta regla, ¿no? Esta regla no es recomendable, ¿no?, utilizar en derivadas ni en límites, ¿no? ¿Cuándo se utiliza esta regla Hospital? Cuando la indeterminación, ¿no?, no se puede resolver, ¿sí? En ese caso se aplica, ¿sí? Entonces, esta regla se aplica a las indeterminaciones de la forma 0 entre 0 y infinito sobre infinito, ¿sí? Si en la primera derivada no se simplifica la indeterminación, repite la segunda derivada, ¿no? Si en la segunda derivada persiste la indeterminación, tercera derivada, ¿no? Y de esa forma se aplica. Acá mucho ojo, ¿no? No se considera o no se usa lo que es la regla del cociente. No se usa en este caso, ¿no? Listo. A ver, fíjense acá, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a ver ya los límites, ¿no? Pero aplicando la regla de L'Hopital, ¿no? Reemplazando vamos a tener esto, ¿no? 0 entre 0. Vamos a aplicar la derivada. Eso es independiente, ¿no? O sea, primero derivas numerador, luego denominador, ¿no? Derivada del numerador es 2x más 1 sobre 2x, ¿no? Reemplazando con el valor 2 acá, me da el resultado. Simple, ¿no? En el segundo ejemplo, ¿no? E a la x menos e a la menos x menos 2x sobre x menos 1 de x, ¿no? Entonces acá tenemos que aplicar lo que la regla de la L'Hopital, ¿no? Aunque la función es cociente, pero dice que no tomamos en cuenta, ¿no? No se aplica esta regla, la cociente. Entonces directo aplicamos acá la derivada, ¿no? Derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿no? Derivada de
e a la menos x, la misma e menos la x, pero acá nosotros ya debemos ver la derivada, regla de la cadena, ¿no? Primero ya hemos derivado por respecto a la e, y además tenemos que derivar respecto al exponente, ¿no? Menos x, entonces derivada de menos x va a ser menos 1. De ahí viene, aparece este menos 1. Menos la derivada de 2x simplemente va a ser 2. Derivada de x es 1, menos derivada de seno es coseno, listo. Reemplazamos con el valor acá, e a la 0, e a la menos 0, todo eso, y fíjense acá, 0 entre 0 me está dando. Entonces volvemos a derivar eso, ¿no? Eso nos dice la regla de L'Hopital, ¿no? Como persiste la indeterminación, volvemos a derivar otra vez, ¿no? Entonces, derivar de e a la x se mantiene, ¿no? Menos por menos es más, ¿no? Más e a la menos x por la derivada del exponente, que es de menos x menos 1. ¿Sí? Divide entre derivada de, en este caso es de 1 es 0, de menos 19. Derivada de coseno es menos seno de x, entonces acá doble menos, ¿no? ¿Sí? Menos por menos va a ser positivo. Y a la x menos y a la x, ¿no? Acá otra vez 0 entre 0. Si reemplazamos acá, seno de 0 es 0, ¿no? ¿Sí? Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos dos veces la indeterminación. Entonces, otra vez derivamos, ¿no? Y a la x se mantiene derivada de e a la menos x. Y a la menos x acá yo tengo el menos 1, ¿no? Sí, por menos 1 va a ser positivo acá, ¿no? Y el x. Sobre derivada de seno es coseno de x. Coseno de 0 va a ser 1, ¿no? Entonces 1, 1, 2 sobre 1, recién aparece la derivada aplicando lo que es la L'Hopital, ¿no? Para eso se utiliza, ¿no? Cuando no se puede levantar en una, si aplicamos la factorización, ¿no? Persiste, 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 entonces podemos utilizar lo que es la L'Hopital, ¿no? Caso extremo, ¿sí? No es recomendable que apliquen en límites, ¿no? ¿Está bien? El otro caso es esto, ¿no? Infinito sobre infinito. Ya un poquito vamos a explicar esta parte. Logaritmo natural de x sobre x al cubo, ¿no? Entonces acá, si yo quiero derivar esta, tendría que aplicar lo que es el regla de cociente, pero me dice que el eje Hopital no debe aplicarse de eso, ¿no? Entonces acá lo que se hace es la derivada por independientemente, ¿no? Derivamos el numerador, derivamos el denominador, ¿no? 1 sobre x, 3x al cuadrado. Nos reemplazamos, listo. En la primera ya me da 0, su derivada. En el segundo ejemplo, ¿no? Allá el límite de cotangente de x sobre cotangente de 2x, ¿no? Entonces acá aplicamos, ¿no? Cotangente, derivada de cotangente es tangente de 2x. Derivada de cotangente de 2x, la derivada es tangente de x, ¿no? Tangente de 2x, bueno, recordemos que este 2 es el ángulo, ¿no? ¿Sí? Tiene que manejar paréntesis de esta forma, esta parte. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos acá, me va a dar igual, ¿no? De infinito sobre infinito, o 0 entre 0, o sea, ¿no? En este caso, o infinito, ¿no? Entonces, otra vez derivamos acá, ¿no? Tangente de 2x dice que es igual 2 veces secante al cuadrado de 2x. Tangente de x secante cuadrado de x. Reemplazando los valores, acá me va a quedar 2. ¿Sí? Acá se simplifican, está directo, ¿no? 2 me queda. Por último, ¿no? Límite. Límite lateral derecho sería esto, ¿no? Bueno, este es por derechas, ¿no? Sí, laterales. Entonces acá igualito aplicamos, ¿no? X al cuadrado y a la x, su derivada es 2x sobre directamente me da 0. No hay problema. Funciona. Acá tenemos otros ejemplos más. ¿Sí? Y no se olviden que el 0 por infinito es una indeterminación. ¿Sí? Es una indeterminación. Entonces, hemos dicho, ¿no? Esa indeterminación tenemos que transformarlo para llevar de forma 0 entre 0 o infinito sobre infinito.
¿No ve? Recién podemos aplicar los otros, ¿no? En este caso, eso se está transformándose acá. Tenemos acá, ¿no? Esto es, que por lo menos va a haber infinito por algo acá, va a ser, ¿no? O cero por infinito, ¿no? Entonces esa función, estamos acá. Igual, ¿no? Derivamos normal acá, ¿no? Y además esto podemos llevar hacia abajo, dice acá. Estamos transformando. ¿Qué estamos aplicando para transformarlo de esta forma? Fíjense acá. Tenemos dos funciones, ¿no? Cero por infinito, o bien llevamos a 0 entre cero o a infinito sobre infinito. Para llevarlo 0 sobre 0 debemos aplicar esta fórmula. F de x sobre 1 sobre g de x. Entonces ahí vamos a obtener lo que es el 0 entre 0, ¿no? 1 sobre infinito, esto va a ser 0. 0 entre 0. La otra opción es esta, ¿no? Acá cambia la función, ¿no? G de x sobre 1 sobre f de x, ¿no? G de x infinito, 1 sobre 0 va a ser infinito. Infinito sobre infinito. ¿Sí? Entonces cualquiera de estas dos podemos aplicar. En este ejemplo estamos aplicando la segunda, ¿no? La segunda opción. Entonces acá, solo aplicamos acá, ¿no? G de x va a ser en este caso, en este, ¿no? El x al cubo. Y el f de x va a ser todo esto, ¿no? O sea, al revés. X al cubo sobre 1 sobre e a la menos x. Reemplazamos con los valores infinito sobre infinito. Ya hemos transformado. Como está transformado de esta forma ya, podemos aplicar lo que es la regla de Hospital, ¿no? Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y esto yo puedo subir arriba, dice, ¿no? Como e a la x acá arriba. ¿Sí? Entonces me queda el mismo. Acá me va a dar, si reemplazamos con infinito por algo, va a ser infinito, infinito al cuadrado, sigue siendo infinito. Algún número elevado al infinito va a ser infinito. Entonces infinito sobre infinito, indeterminación. Otra vez aplicamos lo que es la regla del Hospital, ¿no? 3x al cuadrado, su derivada, o sea, 3 por 2, 6x, ¿no? Dividente a la x, acá sigue, aparece el infinito sobre infinito. Otra vez aplicamos lo que es el Hospital, ¿no? Derivada de 6x va a ser 6, ¿sí? Infinito, 6 sobre infinito. Recién me sale acá el valor buscado, ¿no? Una, dos veces hemos aplicado, ¿no? Dos derivadas. Listo, acá lo propio, ¿no? Esto es las indeterminaciones, una al infinito, 0 a la 0 o infinito a la 0, ¿no? Mucho depende cómo se representa, ¿ya? Entonces acá lo propio, ¿no? Llevamos a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito y ya sabemos cómo transformarlo, ¿no ve? Si reemplazamos nosotros directamente me voy a chocar con esto. Esto es una indeterminación, no es una solución, ¿sí? Entonces aplicamos, como estamos trabajando acá, como con logaritmos, entonces aplica eso, ¿no? Logaritmos. Es la fórmula. Y a la logaritmo natural de f de x, ¿no? Es igual a f de x, dice. ¿Sí? Entonces acá aplicamos eso, ¿no? E elevado al logaritmo natural de f de x. Ahora mi f de x es todo esto, ¿no? Coseno de x por elevado a la 1 sobre x. Y también vamos a aplicar esta propiedad, ¿no? Logaritmo de natural de a elevado a la c es lo mismo que c logaritmo natural de a, ¿no? Entonces esas dos opciones vamos a aplicar acá. Sí, pero ya estamos acá trabajando con la derivada, ¿no? Acá está. 1 sobre x bajamos, logaritmo natural coseno. Estamos aplicando esta parte, ¿no? Sí. Un poquito ordenando esto, ¿no? Logaritmo natural de todo eso sobre x, ¿no? Es lo mismo. Y nosotros reemplazamos con su valor. Acá me va a dar e elevado a la 0 sobre 0. Esa indeterminación, o sea, e elevado a algo que no existe, ¿no? Y esto no es un resultado válido. Entonces volvemos a aplicar otra vez el L'Hopital y me va a quedar de esta forma, ¿no? Estamos acá. ¿Sí? Logaritmo coseno, su derivada va a ser 1 sobre coseno de x, ¿no? Es decir, ¿no? Logaritmo natural de x, ¿no? Es su derivada de esta, es 1 sobre x, ¿no? Estamos aplicando el mismo. 1 sobre coseno de x, ¿sí? Por la derivada de lo que
está dentro de este paréntesis que es coseno de x, ¿no? Coseno de x, su derivada va a ser menos seno de x. ¿Sí? Esa regla de la cadena estamos aplicando acá. ¿Sí? Hemos aplicado la primera derivada, luego la regla de la cadena, lo que está dentro del paréntesis tenemos que derivar también, ¿no? Listo, ¿no? Entonces aplicamos eso. ¿No? Nosotros podemos reemplazar acá, ¿no? Y justamente reordenando un poco acá, y a la límite de senos de x sobre coseno de x, ¿no? Sobre 1, dice, ¿no? Seno de 0 sobre coseno de 0. Esto va a ser 0, ¿no? Coseno de esto va a ser 1, ¿no? Es decir, 0 sobre 1 va a ser, ¿no? 0. Entonces, elevado a la 0, o sea, todo esto va a ser 0. Me queda elevado a la 0 es igual a 1. Sí, entonces ese tipo de transformaciones se realiza en este caso, ¿no? Acá es similar, ¿no? Seno de x elevado a la x, ¿no? La indeterminación es 0 elevado a la 0, ¿sí? Y eso tenemos que llevarlo ya sea al infinito sobre infinito o 0 sobre 0, hemos dicho, ¿no ve? Igualito hay que transformar. Pero tenemos que aplicar ciertas propiedades, ¿no? Acá tenemos dos propiedades que podemos aplicar, ¿sí? Además, bueno, una vez transformado esto, acá, fíjense, ¿no? 0 por infinito sigue indeterminado, ¿no ve? Primeramente era 0 a la 0, ¿no? Luego ya aparece otra indeterminación. Entonces, poco a poco se transforma esto, ¿no? Como ya tengo 0 por infinito, 0 por infinito, tenemos que llevar a infinito sobre infinito. Y eso ya conocemos cómo se transforma, ¿no? Está en el anterior apartado, está acá. ¿Cómo transformar eso, no? ¿Está bien? Listo. Entonces, una vez transformada acá, acá ya tengo el infinito sobre infinito. Una vez transformada el 100, voy a aplicar lo que es la L'Hopital, ¿no? Ya, entonces ese proceso se hace antes de derivar. Entonces, como ya está transformada acá, ¿no? Es decir, acá esta X va a subir arriba, ¿no? Extremos y medios me quedará de esta forma. Logaritmo natural de X por seno de X. Derivamos, ¿no? Logaritmo natural de X es 1 sobre seno de X, ¿no? Por coseno de X. O sea, deriva de seno, también tenemos que encontrar acá, ¿no? Regla de la cadena estamos aplicando. Y la G de X, que sería esta parte, ¿no? O sea, G de X sería esto. Y el otro sería el F de X, ¿no? ¿Sí? G de X es 1 sobre, claro, el logaritmo natural de X es 1 sobre X, ¿no? Y esta X se puede escribir de esta forma, ¿no? ¿Sí? Solo estamos trabajando en el exponente más que todo, porque todo es e elevado a todo eso, ¿no? ¿Sí? Extremos y medios acá, ¿sí? Acá seguramente podemos aplicar lo que es la fórmula del límite trigonométrico, ¿sí? Recordemos que seno de x sobre x esto vale 1, ¿verdad? Entonces eso hay que buscar acá, ¿no? Dividimos entre x ambos miembros y vamos a lograr por lo menos encontrar en la parte del numerador, ¿no? Ya es conocida esta parte. 1, ¿no? Y lo propio acá, este x con este x al cuadrado se van. X por coseno de x sobre 1, ¿sí? Además es negativa acá, ¿no? Es negativo. 0 entre 1 va a ser 0, ¿no? Y elevado a la 0 va a ser 1, ¿sí? De esa forma se aplica, ¿no? Entonces acá estamos viendo todo lo que hemos visto en la parte de límites, ¿no? Especiales, trigonométricos, exponenciales y algunas propiedades de logaritmos, ¿no? Acá hay otro. Esto debe ser infinito menos infinito, ¿no? Ese caso es esto. ¿Sí? Infinito menos infinito. Igual hay que transformarlo a 0 a 0 entre 0 o infinito sobre infinito. En este caso está 0 sobre 0, ¿no? Si reemplazamos directamente, bueno, aparece esto, ¿no? Luego aplicamos la derivada. Derivada de x es 1 menos derivada de seno es coseno. Derivada acá. Fíjense acá, tiene que tener cuidado acá, ¿no? Son dos funciones, tiene que aplicar lo que es el regla del producto, ¿no? Derivada.
En este caso sí, ¿no? El cociente no se aplica, dice, pero el producto sí tiene que aplicar, ¿no? Si aplicamos el producto, acá va a ser la derivada de x va a ser 1. Entonces, segunda sin derivar, ¿no? Más primera sin derivar, la segunda derivada, ¿sí? Se aplica el producto. Menos el cociente nada más, ¿no? 0 entre 0 persiste. Entonces, otra vez aplicamos la derivada, ¿sí? Otra vez aplicamos acá, va a ser seno. Y en esa ya reemplazamos acá, nos va a dar un valor de 0 sobre 2 más 0 y 0, ¿no? Uno de los puntos también es fórmula de Taylor conocida, ¿no? En este caso, lo que, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya dice, sea una función definida en un punto derivable hasta el orden n en ese punto, dice, ¿no? O sea, que nos está hablando de n veces derivada, ¿no? O sea, derivada de orden superior. Ya, se desea encontrar un polinomio de n grados de potencias de x menos a, es decir, por lo tanto, el polinomio buscado es lo siguiente. Dice, mira, fíjense acá, ¿no? Me puede pedir, ¿no? La derivada enésima, ¿sí? Y la fórmula es simple. Fíjense acá, ¿no? El f de a, entonces me va a dar un punto, ¿no? Ese a va a ser un punto. Y más el f derivada de a en ese punto, x menos a, segunda derivada en ese punto, x menos a al cuadrado, y n veces derivada en ese punto, x menos a elevado a la n, ¿no? Entonces, a este se llama un polinomio de aproximación, ¿no? En torno de, el común de esto es esto, ¿no? X menos a, x menos a, x menos a. ¿Ya? Es fórmula general. Entonces vamos a ir desarrollando un ejemplo. Con un ejemplo vamos a ver esa parte, cómo podemos escribir, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? X al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 2, ¿no? Hay el polinomio de aproximación de Taylor. En este caso me está pidiendo de grado 3, ¿no? Entonces me está pidiendo que haya la tercera derivada en un punto, en torno de A. Entonces acá me está dando A igual a 1. ¿Sí? Este es un punto, ¿no? Entonces, primeramente, según nuestra fórmula acá está acá arriba, tenemos que encontrar el f de A. Entonces f de A en ese punto, ¿no? Reemplazamos directamente con el valor 1, ¿no? 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 7 por 1 menos 2. Como resultado me va a dar 3. 1. La segunda derivada, en este caso la primera, ¿no? La primera derivada en el mismo punto. Primeramente tenemos que hacer la derivada, luego reemplazar con ese punto. Entonces, derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado menos 3 por 2 va a ser 6x más derivada de 7x de x es 1, 1 por 7, 7, ¿no? Entonces reemplazamos con este valor. 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 7 me da un valor 4. La segunda derivada, ¿no? Entonces, a partir de la primera derivada tenemos que partir, ¿no? A partir de acá derivamos, ¿no? Sí, 3 por 2 va a ser 6. 6x menos derivada de 6x va a ser 6 nada más, ¿no? Reemplazamos, me da un valor 0. La tercera derivada. La tercera derivada de acá va a ser 6, ¿no? ¿Sí? 6 hasta acá, 6. Y recordemos que la cuarta derivada, a ver, vamos a derivar la cuarta derivada, en ese punto va a ser 0, ¿sí? La quinta derivada va a ser 0. Entonces, la n derivada, ¿sí? N derivada, cuando n sea mayor o igual a 4, va a ser siempre 0, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros ya hemos encontrado hasta la tercera derivada, es un número constante, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la fórmula que está acá arriba, ¿sí? Solamente vamos a reemplazar ahí.
Entonces, en vez de n va a ser 3, ¿no? Polinomio de 3 va a ser esto, ¿no? F de A hemos encontrado que es 3 más primera derivada en ese punto va a ser 4 dividido entre 1 factorial, x menos 1, esto es A, ¿sí? X menos 1 más en este caso la segunda derivada sería, ¿no? 0, ¿sí? 0 entre 2 factorial, 0 entre un número va a ser siempre 0, ¿no? Todo eso se va a hacer 0, ¿no? Más la tercera derivada es 6 sobre 3 factorial x menos 1, todo eso al cubo, ¿no? ¿Sí? Entonces acá se van a simplificar. Por ejemplo, todo esto se va a hacer 0, ¿no? Entonces 3 más factorial de 1 va a ser 1. 4 entre 1 va a ser 4. X menos 1 más. Y 6 dividido entre 3 factorial, ¿no? 3 factorial va a ser también 6. 6 entre 6 va a ser 1. X menos 3 al cubo me va a quedar. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, ¿no? Este es el polinomio de aproximación de grado 3. ¿Sí? Acá, fíjense, ¿no? Está factorizado lo que es el x menos 1. ¿Sí? Entonces, se trata de esta función original que tenemos acá. Es equivalente a esta, dice. ¿Sí? Equivalente a esta, ¿no? Es otra forma de escribir, ¿no? A esta misma función. Eso dice. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, ¿no? Solamente aplicamos lo que nos está dando en la fórmula, ¿no? Allá la primera, la segunda, la tercera, no sé en qué grado nos pedirá, ¿no? Eso es. ¿Sí? Y fíjense acá, la gráfica de ambas funciones son iguales. ¿Ya? Esta es la primera gráfica, es la función original, ¿no? X al cubo menos 3x al cuadrado más 7x menos 2. La, mm, la segunda función es esta, ¿no? El g de x tendría que ser, ¿no? Acá está, 3 más 4x menos 1 más 6, x menos 1 al cubo, 3 factoriales. No, esto no está simplificado todavía, pero eso es la gráfica, fíjense acá, es el mismo, es la misma. Entonces, acá dice, ¿no? Es otra forma de escribir el mismo polinomio, ¿sí? Estamos escribiendo de otra manera, dice, ¿no? Es el mismo, ¿no? Solo que cambia la forma de escritura, ¿ya? Entonces, acá haremos este ejemplo, mira, acá no está resuelto este ejemplo. Vamos a solamente aplicar, a ver, ¿cómo se aplica? Sí, eso vamos a ver. Acá me está dando, hay el polinomio de aproximación de grado 3 en torno al valor A1, dice, ¿no? Esto hay que verificar si A es 1 o 0. Estamos. Fórmula. A ver. Ya. Vamos a verificar esta parte, si es 1 o 0. ¿Ya? F de A, dice, ¿no? F de A es lo mismo que decir 1, ¿sí? De seno de X. ¿Sí? Entonces, a ver, verificaremos. Entonces, en este caso tendría que darnos seno de 0. ¿Cuánto será? Bueno, en este caso 0 de 1, ¿no? Entonces acá vamos a hacer una corrección. Ya, no vamos a utilizar el 1 porque decimales nos va a dar. Ya, lo más fácil es trabajar con el 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá vamos a aclarar esta parte. Vamos a trabajar con 0. ¿Ya? Entonces, 0. Entonces el 0. ¿Sí? Entonces, en este punto es interesante, ¿no? Lo que se comporta en este caso la función seno, ¿no? A ver, vamos a sacar seno de 0. Ya, seno de 0 es 0. Ya. Luego vamos a encontrar la primera derivada en este punto. Derivada de seno es coseno, ¿verdad? Coseno de x. Entonces, coseno de 0, así va a ser. Vamos a cambiar acá también. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces acá va a ser 1. Listo.
Segunda derivada. En este punto, en el mismo punto, derivada de coseno es menos seno, ¿no? Menos seno de x. 0. Entonces acá va a ser menos 0, pero 0 es neutro, ¿no? No se anota menos tal como está. 0 nomás. La tercera derivada, ¿sí? Menos, ¿no? Este signo vamos a mantener. Derivada de seno, va a ser coseno, ¿no? Ya, entonces coseno de 0 va a ser acá, ¿no? Y en este caso, fíjense acá, ¿no? Menos 1 va a ser, ¿sí? Y podemos ir derivando, pero me pide grado 3 nomás. Entonces ahí vamos a dejar esto, ¿ya? Entonces, una vez hecho eso, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Tenemos que reemplazar acá nada más, fijándonos en esta fórmula, ¿no? Entonces, polinomio de 3 de grado 3 de x va a ser igual a f de a. F de a es 0 más primera derivada, ¿cuánto es? 1 sobre 1 factorial de x menos 0. En este caso simplemente va a ser 0, ¿sí? Pero anotaremos nomás. Más la segunda derivada, decimos 0 sobre 2 factorial por x, ¿no? El cuadrado, ¿sí, no? Más tercera derivada, decimos tercera derivada, donde estamos, menos 1, ¿no? Menos 1 sobre 3 factorial sería, ¿no? Por x al cubo, ¿sí? Entonces acá me va a quedar acá 1 factorial va a ser 1, ¿no? 1 por 1, un x, entonces me va a dar acá x más 0 entre algún número va a ser 0, 0 por algo, entonces esto va a ser 0, ¿ya? Entonces en este caso va a ser menos, ¿no? Menos un sexto sería, ¿verdad? Acá, sexto, por x al cubo va a ser, ¿ya? Entonces un poquito más ajustando esto, x menos un sexto de x al cubo, ¿sí? Ahora, acá hay un detalle, mira, cuando es una constante va a ser 0, y en este caso los pares van a ser 0, ¿sí? Acá va a ser 0. A ver, un hito más haremos para que un poquito les pueda ilustrar un poco más. La cuarta derivada, ¿sí? Cuarta derivada en este punto 0. ¿Dónde estamos acá, no? Menos es acá, ¿no? Igual a menos. Derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Menos seno. De esa forma tenemos que trabajar, ¿sí? Entre paréntesis, ¿no? Ya. Sabemos que seno de 0 va a ser 0, menos por menos, esto va a ser 0, ¿sí? 0. ¿Ya? Y así podemos ir derivando, ¿no? N derivadas. Ahora, acá si nosotros tenemos que aumentar eso más, ¿no? La cuarta derivada va a ser pues acá 0 sobre 4 factorial por x a la cuarta, ¿sí? Entonces, fíjense acá, ahí cae en detalle. Los, sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si enumeramos nosotros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y los números impares, o bueno, iniciando el 0 sería, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya. Intercalados, mira, fíjense, 0, primero es 0, segunda es un cierto valor existe, para el segunda derivada es 0, ¿sí? Tercera derivada existe, cuarta derivada es 0, quinta derivada va a existir acá, ¿no? O sea, x a la quinta, un menos 1 será, pues, ¿no? Sobre 5 factorial existe. La sexta derivada va a ser 0, ¿sí? Sobre 6 factorial. Y el comportamiento es eso, ¿no? ¿Sí? Intercalado es 0, ¿no? 0, un valor, 0, un valor, 0, un valor, así. Así se comporta, ¿sí? Entonces, a eso se va a volver una serie, ¿no? Si se me pide n veces derivada, tengo que generalizar eso, ¿no? ¿Cómo se va a comportar? ¿Sí? Pero en este caso nos pide para el grado 3, entonces el resultado sería esto, ¿sí? Eso es, ¿no?
Entonces, acá ya entraría lo que son las series y sucesiones, ¿no? Ya no sé si han escuchado eso, ¿no? Y un número ya generalizado, ¿no? De esa forma funciona esta parte, ¿está bien? Entonces, el resultado final sería esta. X menos un sexto de X al cubo. Su equivalente de seno de X, ¿no? O sea, podemos escribir de esta forma, ¿ya? A ver, ¿qué más dice acá? Estito más, ¿no? A ver, veremos este ejemplo más. Acá me pide, ¿no? Tengo la función, hay polinomio de aproximación de grado n, dice acá, ¿no? Fíjense acá, n me está pidiendo. Entonces, el valor de a es 1, dice. Entonces, primeramente, de entradita, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? E a la 5 por 1 sería directo, ¿no? Reemplazando. E a la 5, ¿no? Ahora, podemos manejar e a la 5 o su equivalente también se puede hacer, pero, a ver, vamos a ver. E a la 5 me va a dar 148,41, dice, ¿no? Listo. Ya, pero vamos a ver cómo se comporta esta derivada, ¿no? Primera derivada en ese punto 1, vamos a encontrar, ¿sí? Ya, la derivada de e a la 5 es lo siguiente, ¿no? E elevado a la 5, tal como esta se mantiene, por la derivada del exponente, que es 5x, ¿no? Derivada de 5x va a ser 5. Listo. Vale, si nosotros, acá como dice en ese punto antes, sí o sí tenemos que reemplazar, ¿no? 5 por e elevado a la 5. Ahora, si queremos decimales, ya podemos sacar también, pero vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta esa función. En el punto 1, acá igual vamos a derivar. Vamos a mantener este 5, lo voy a llevar adelante, ¿sí? Estoy llevando adelante. Voy a derivar esto, ¿no? E elevado a la 5x por, es decir, esto, ¿no? Por 5, ¿sí? Así va a ser. Ahora un poquito más vamos a desarrollar esto. 5 por, entonces 2 veces 5, ¿no? 5 por 5 y elevado a la 5, ¿no? Así va a ser. La tercera derivada, a ver, vamos a verificar cómo se comporta esto. 5, que va a ser 5, y a la 5x por 5, ¿sí? ¿Está bien? Así va a ser. Entonces acabo de obtener 5 por 5 por 5 y a la 5 también, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hay que analizar cómo es el comportamiento, ¿no? Cómo se está comportando acá. ¿Ven? ¿Cómo sería? La primera parte ya se va repitiendo, se va a ir repitiendo esto. Entonces tendríamos que escribir acá e a la, en este caso 5x, ¿no? Como 5 es constante, 5 sería, ¿no? Sí. Ahora, esa x en este punto está dando, pues, es 1. Ahora, ¿qué tal si es 2 acá, no? Entonces acá, ¿qué va a pasar? 5 por 2, ¿sí? 5 por 2. Ahora, si fuera 3, el x, ¿no? Ya, 5 por 3, 15, ¿no? Acaba de ser 5 por 3, 15, ¿sí? En este caso va a ser 5 por, tendría que ser 1, ¿no? 5 por 1 o 5 por n, ¿sí? Eso sería 1. Ahora, a ver, un poquito más vamos a analizar el comportamiento de eso, ¿no? Ahora, eh, podemos ver lo siguiente, ¿ya? Antes de generalizar, lo que nosotros debemos aplicar es esto, ¿no? O sea, en eso nos tenemos que basar. Entonces, en acá me va a dar, pues, automáticamente, ¿no? Este primero, ¿qué sería? El segundo, ¿qué sería? Tercero, ¿qué sería? Cuarto. De acuerdo a eso, un poquitillo, nosotros vamos a generalizar de forma general, ¿ya? Entonces, el f de a, ¿cuánto es? F de 1 sería, ¿no? Este sería e a la 5. Entonces, probabilidad de
probabilidad, digo, en este caso polinomios, ¿no? Y f de a, e a la 5 más la primera derivada, es esta, ¿no? Sí, primera derivada 5, e a la 5 sobre 1 factorial, 1 factorial, x menos 1, más segunda derivada, 5 por 5, 25, va a ser acá, ¿no? 25, e a la 5 sobre 2 factorial, ¿no? Más 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, ¿sí? Y a la 5. Aquí nos estamos olvidando de x menos 1, ¿sí? Es x menos 1 sobre 3 factorial, ¿sí? Ahora, ya está escrito eso. Ahora, fíjense acá, lo que está está multiplicando acá abajo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarlo, no? Ya, fíjense acá. Y si nosotros vamos a encontrar la quinta derivada, ¿cuántos 5 vamos a repetir acá? 1, 2, 3, 4, más 1, 5, ¿no? Acá, 1, 2, 3, cuarta derivada, 4, 5, tercera derivada, 3, 5, segunda derivada, 2, 5, la primera derivada, un 5. Entonces, ¿cómo se va a comportar esta parte, no? ¿Cómo sería esto? A ver, primera derivada, un 5, ¿no? Entonces tendría que ser así, ¿no? 5 por n, ¿sí? ¿Les parece? 5 por n. Ahora, si la primera derivada va a ser 5, n va a ser 1, ¿no ve? 5 por 1 va a ser 5, ya, sí, está bien. La segunda derivada, ¿no? Para la primera, a ver, vamos a ver acá. Si la primera derivada va a ser 5 por 1, va a ser 5. La segunda derivada va a ser 2, digamos, n va a ser 2, ¿no ve? Ya, así, n, 2 así. Entonces acá va a ser 10, ¿no? O este 10 podemos escribir también de esta forma, ¿no? 5 por 2 así. Sí, 10. Entonces acá, a ver si funciona, ¿no? Eso tenemos que ver. Estamos acá, está bien. Acá ya no funciona, fíjense acá. 5 por 2 ya no funciona, ¿no? 10 ya va a ser. Porque acá es 5 por 5, ya es, ¿no? Entonces cada 5 tendría que ser, ¿no? O n nomás también, ¿no? Sí. Así te hay que detallar. A ver. A ver, hay una sugerencia. 5 elevado a la n. A ver, vamos a ver. Si n es 1, 5 elevado a la 1 sigue siendo 5. 5 elevado al cuadrado, 25. 5 elevado al cubo, 125, ¿no? A eso va, ¿no? ¿Está bien? A ver. 5 elevado a la 1, 5, ¿no? 5 elevado al cuadrado va a ser 2 veces 5, ¿no? 5 al cubo, 3 veces 5. Ahí, entonces, esto es, ¿no? Esa es la fórmula que estamos utilizando. Entonces, en acá, eso hay que generalizar, ¿no? A ver, entonces, si es así, ahora, este 5 es la constante, ¿no? A ver, vamos a poner de esta forma. Entonces, acá va a ser 5 elevado a la n. Ahora, la e también podemos generalizar, ¿no? 5 elevado a la n. En acá no varía, ¿no? Esto va a ser 1. Esto va a ser acá 1. Este es 1, también va a ser acá. 5, 5, 5, ¿no? A ver, ¿cómo podemos generalizar para el exponente, ¿no? Para la base ya estaría, ¿no? 5 elevado a la n, ¿no? A ver, escribiremos de esto así, menos 1, más, acá va a ser, ya, en este caso sería 5, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos acá, no? 5 elevado a la 1, ¿no ve? 5 a la 1, 5 nomás, ¿no? 5 al cuadrado, por 5, sería 2 factorial va a ser 4. Podemos mantener el factorial, ¿no? Más 5 al cubo y a la 5
sobre 3 factorial, ¿no? Y así va a ser, ¿no? Así se va comportando. Ahora un poquito más nosotros ya tenemos que generalizar, ¿no? ¿Y qué tal? No siempre va a ser 5, ¿no ve? Acá puede ser cualquier número, ¿no? Sí, entonces e elevado, ¿qué les parece si es elevado a una variable a, por decir, ¿no? Sí, entonces en acá eh, a elevado a la n tendría que ser, ¿no? Ya, n acá, n más 1, acá tendría que ser n más 1. A ver, n más 1, el siguiente va a ser 2, ¿no ve? N más 1, 0, 1, así. Sí, e elevado a la a también puede ser esto, no constante, ¿no? Por x menos 1 más, ¿qué va a ser? A elevado a la. Entonces acá sí, vamos a iniciar de n. Acá tendría que ser n más 1 menos 1, ¿no ve? Vamos a quitarlo, ¿no? N más 2, así va a ser, ¿no? Es al cuadrado, ¿no? Y así se va comportando. Y eso es, hay que generalizar, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula, podemos ya generalizar eso, ¿no? ¿Qué les parece? Eso es, ¿no? Entonces, un poquito ya nos saldría esta parte, ¿no? ¿No? Serie es esto. Ya, ya. Entonces, acá va a ser 0 sería, ¿no? Y a la a elevado a la 0, ¿no? A elevado a la 0. Esto va a ser 1. Aquí de esto. 1, 2, 3, 4, 5. N más 1 tendría que ser. A ver, general. mm, Tendría que ser de esta forma. Más o menos, ¿no? Mm, es una constante elevado a la n y por e elevado a la a x menos 1. Ahora, esto también es otro detalle, ¿no? Aquí estaríamos encontrando lo que son estos dos ya estaríamos, ¿no? Pero esta falta, ¿no? X menos 1, ¿cómo vamos a generar? Es una constante, se va a repetir. Lo que va a variar es esto, ¿no? N, acá va a ser N más 1. Acá primero es elevado a la 0, 1, cuadrado, al cubo, así va, ¿no? Acá estaríamos, faltaría acá, ¿no? Así. Así sería más o menos, ¿no? Un poquito ya generalizando. Ahora, eh, recordemos que acá hay otro detalle, ¿no? Cuando estamos trabajando con eh, simplemente e a la x, ¿no? O sea, esta e a la x tiene su serie, ¿ya? Aplicando esto podemos encontrar, a ver, ¿cómo podemos ver esa parte? En lo siguiente, vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Entonces esto vamos a anotar, ¿no? O sea, todo esto en la función es igual a esto, dice, ¿no? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, aquí es interesante pues la derivada, ¿no? E a la x, la primera derivada. Un momentito. La primera derivada de e a la x, esta va a ser igualito, la misma va a ser la derivada, ¿no ve? Mismo. La segunda derivada
Va a ser el mismo, ¿no ve? Entonces, esto es un poquito, tenemos que analizar eso, ¿no? Por eso yo lo puse acá, en vez de e a la X, un valor más acá, ¿no? Para poder ver un poquito, ilustrar su comportamiento, cómo se comporta, ¿sí? Ahora, si es que nosotros ya, con este ya un poquito ya nos, eh, bueno, un poquito complicado encontrar, ¿no? Cómo se comporta, podemos dejarlo acá, acá arriba, ¿sí? Puntos suspensivos aquí, ¿no? Esto va hiriendo, sí. Así se comporta, ¿no? Entonces les mencionaba, ¿no? Acá, su serie es esta, ¿no? Uno más X más X al cuadrado sobre 2 más X al cubo sobre 6 más X al cuarta sobre 24. O sea, de la E su serie es esa, ¿no? Más así se comporta, ¿no? Entonces acá es similar a eso, pero y acá ya es numérico, es esto, ¿no? Mucho depende de qué número, de qué punto se trata, ¿no? Entonces acá en este caso es 1. Entonces e a la 5 más 5 elevado a la 1 por e a la, ¿qué nos faltaría? A la 5 sería esto, ¿no? Así. Entonces podemos dejar acá nomás también, no hay problema. Eso sería, o sea, esto es ya está definido, ¿no? Su serie es esa. Ahora, como del seno también hemos encontrado, ¿no? Se comporta, los pares son, o los impares, o los pares eran ceros. En coseno es lo contrario, los impares van a ser ceros y los pares ceros en este caso, ¿sí? En este caso, ¿no? Eso es fórmula de Taylor, ¿no? Habla de las series. Van a escuchar, habla de series de Taylor, entonces básicamente se refiere a esto, ¿no? Entonces acá ya tenemos la fórmula para encontrar, ¿no? ¿Cómo se comporta eso, ¿no? De acá mismo nos dice, pues acá, mira, fíjense, derivada de n sobre n factorial, ¿eh? O sea, tranquilamente encontrar la n veces, ¿no? Entonces acá, ¿qué va a ser acá, no? Más su continuación sería la derivada enésima de ese, pues, ¿no? Como ya hemos encontrado 5 a la n, ¿no? Entonces 5 a la n por, entonces, n por e a la elevada a la 5 por x menos 1, ¿sí? 1, en este caso va a ser 3 a la n también va a ser esto, ¿no? ¿Sí? Eso sería la final, pues, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Viene acá. ¿Sí? ¿No? Se comporta en un factorial 2, factorial de 3, también elevado al cubo va a ser esto. 2 es al cuadrado, 1 a la 1, ¿sí? ¿No? Entonces acá, con este ya estamos generalizando, ¿no? La serie. Esto sería la n, ¿sí? Listo. Ahora, esto, lo que estábamos tratando de hacer, ¿qué tal si este a me da otro valor? ¿No? Y por eso era acá manejar en vez de la a, así, ¿no? Es otro también, ¿no? Entonces lo que vale sería esto, ¿no? ¿Sí? De esa forma se comporta. ¿Está bien? Listo. Entonces acá solamente esa fórmula aplicamos, nada más. Ujú, eso es. Ya, a ver, el otro punto que nos queda, ya, el tiempo pasa rápido, ¿no? La diferencial, ¿no? Ahora, esta diferencial es conocida, ¿no? En principio, si recuerdan, cuando hemos definido las derivadas, había delta X y delta Y, ¿sí? Acá está, ¿no? Delta Y, acá tenemos delta X. O sea, esta es una fórmula general, ¿no? Utilizábamos, ¿ya? Y en este caso también hemos visto nosotros en algún momento lo que es eh, de esta forma, ¿no? Derivada de la función respecto a la variable X, ¿no? Esto era otra forma de presentar la derivada, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿No? Donde teníamos f', en algún momento teníamos la y', ¿sí, no?
Pero en algún momento les había mencionado esta, ¿no? Derivada de la función respecto a la variable x. Entonces acá estamos aplicando el mismo, ¿no? Y diferencial es la delta x también, ¿no? Ya. Entonces acá, en vez de manejar delta x, nosotros podemos manejar lo que es la diferencial de x, ¿no? A esto se llama diferencial. Acá estaría esto, ¿no? Llevamos al otro lado y se va a convertir de esta forma. A ver, veremos en un ejemplo. Acá tenemos, mira, ejemplo, calcular la diferencia de la función. Y acá nos está dando la función, ¿no? Me dice en forma general y para estos valores, ¿no? X1, la diferencial me está dando un valor muy pequeñito. Recordemos que la delta X son valores muy pequeños, ¿no? Valor pequeño. Son incrementos pequeños, ¿no? ¿Ya? Entonces, diferencial, o sea, podemos manejar de esta forma, diferencial de y también podemos manejar, porque recordemos que la y es igual a f de x, ¿sí? Diferencial, o sea, derivada, tenemos que aplicarlo por la diferencial de x. A ver, lo que vamos a hacer es esto así, ¿no? Diferencial de y sobre diferencial de x, ¿no? ¿Sí? Su derivada va a ser esto, ¿no? Entonces igual a 7x a la sexta menos 6x más, esta sería la derivada, ¿sí? Más x al cuadrado, 1 sobre x. Acá se van a simplificar esta. Y tenemos que despejar la y, diferencial de y. ¿Sí? 7x a la sexta menos 5x más 2. ¿Sí? Todo esto multiplicado por la diferencial de x. ¿Sí? Estamos acá. Acá está. ¿Sí? Entonces, nada más y nada menos que la diferencial es esta, ¿no? O sea, se lee diferencial de x, diferencial de y. ¿Sí? Entonces, simplemente acá, la derivada, lo que aplicamos es la aplicación de la derivada normal que hacemos, ¿no? ¿Sí? Simplemente acá aparece lo que es esto, ¿no? O sea, nosotros antes sin esto hemos trabajado, simplemente acá hemos trabajado esto con y', o si no, con la f' de x, ¿no? Entonces, ahora estamos eh, introduciendo su equivalente de otra forma también, ¿sí? Diferencial 10 igual a diferencial de x multiplicado por todo eso, ¿no? ¿Está bien? Ahora, eso es el inciso A, de forma general, dice. Ahora, de forma específica, de la misma, para x1 y para diferencial de x001, dice, ¿no ve? Entonces reemplazamos, vamos acá con x, acá 1, que es x, esto es x, ¿no? X, diferencial de x sería esto, ¿no? Lo que es la diferencial de x, ¿sí? Y multiplicando por todo esto me va a dar la diferencial de y, 0,002, pequeñito. ¿Sí? Interesante, ¿no? O sea, diferenciar, que pareciera que no sé de qué me están hablando, ¿no? Pero viendo, revisando los conceptos, las definiciones, sus equivalencias, nada más y nada menos que es esto, ¿no? Ya, ahora esto más adelante ya vamos a manejar en integral, de esta forma ya vamos a manejar. ¿Ya? Entonces, poco a poco, por eso estamos yendo paso a paso, ¿no? En las integrales vamos a trabajar con esto, ya, diferenciales vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces acá es otra función. Acá me dice, calcula la diferencial de y. O sea, encuéntreme esta, dice. ¿De dónde? De esta función. Entonces acá yo directamente y escribo, ¿no? Diferencial de y. Tendríamos que escribir, esta es la forma correcta, ¿no? Así tendríamos que escribirlo. ¿Ya? Entonces derivamos normal acá, ¿no? Si ese producto, aplicamos el producto, ¿no? ¿Sí? Si es regla de la cadena, aplicamos lo que es la regla de la cadena. A ver, veremos acá. 2, en este caso es producto, mira, fíjense, ¿no? Primera sin derivar, estamos aplicando, o es la primera o la segunda derivada, a ver. Acá está, seno de 3x, se mantiene esto, ¿no? Ahí, entonces, primera derivada sería, ¿no? Primera derivada por la segunda sin derivar, más la segunda derivada, bueno, la primera sin derivar por la derivada de la segunda.
Derivada del seno de 3x va a ser coseno de 3x por la derivada de lo que está dentro de esta paréntesis, que es simplemente 3, ¿sí? Y esto, despejando, esta diferencia se viene acá, nada más. ¿Sí? La derivada común que conocemos, simplemente estas simbologías ya escribimos de esta forma, ¿no? Esas son las diferenciales. Y esto ya en el siguiente tema vamos a ver, ¿no? Vamos a trabajar con esto ya.